Hola, bienvenidos al módulo de metrología. Hoy hablaremos un poco de la historia de la metrología y cómo esta ciencia fue evolucionando a través del tiempo y cómo el hombre fue perfeccionando su sistema de gestión de las mediciones. Listo. Entonces vemos cómo el hombre, para poder determinar distancias, determinar esta magnitud de longitud, empezó a emplear las partes de su cuerpo como instrumentos de medida. Ejemplo, la cuarta, que era la palma o la palma de la mano, el tamaño de los dedos, la longitud que tenía el codo, la longitud del pie, y era así como el hombre se convertía en un instrumento de medición, y era un instrumento de medición que deambulaba por donde estuviera, y en el momento de hacer cualquier medición pues tenía su instrumento de medición a la mano, con un inconveniente que cuando se comparaban entre seres humanos ya las mediciones no eran exactas ni eran precisas, los instrumentos cambiaban, los tamaños de las extremidades del ser humano eran diferentes, ¿sí? Pero a través de la historia, cuando el hombre se dio cuenta de que había diferencia en el sistema de mediciones, de que los instrumentos no eran iguales, nombraron unos patrones representativos, que en esa época era pues como el pie del rey o del que estuviera al mando de la comunidad, y es así como se tienen indicios de algunas medidas del pie de algunos personajes representantes o importantes de la época, que en este caso serían los reyes, y con base en eso se tomaron ciertas medidas y sus equivalencias a lo que sería pues hoy un sistema de unidades. En cuanto a otras magnitudes, el hombre pudo establecer comparación básicamente en la magnitud peso, pero esto lo hacía básicamente mediante la comparación utilizando piedras, utilizando conchas, utilizando granos, que eran los materiales de referencia para él poder equilibrar su balanza. Entonces el hombre lo que hacía era, con las extremidades de su cuerpo, con sus brazos extendidos, en sus manos colocar el patrón y colocar el elemento que iban o el producto que iban a negociar, y simplemente tenían una equivalencia de un peso aproximado de acuerdo al patrón que se eligiera, que podrían ser, como lo dije, piedras, conchas o granos. Pero el hombre era quien actuaba como instrumento de medición. Otra magnitud, entonces, de las que podemos tener indicios, sería la temperatura, donde el hombre básicamente, por medio del sol o cuando genera fuego, se da cuenta que hay otras fuentes de calor o de temperatura, pero sin poder como cuantificar en unidades del sistema internacional como lo tenemos hoy, de cuál era la cantidad de calor. Podía tener como esa diferencia o esa sensación entre lo que era frío y lo que era caliente, lo que era tibio o lo que era más caliente, pero no podía cuantificar en valores exactos esa cantidad de calor. Otra variable es el volumen, y el volumen normalmente lo hacía mediante recipientes que ellos utilizaban para contener líquidos. Podía ser una tinaja o un recipiente de barro donde ellos almacenaban o su chicha o almacenaban su agua o el líquido, pero no podían tampoco o no expresaban eso en unidades del sistema internacional, porque de hecho no existía, pero tenían sus propias unidades de medida. Y otra es el tiempo. Y mediante el sol el hombre aprendió a diferenciar lo que era el día de lo que era la noche. Tampoco había un sistema numérico que le permitiera saber cuál es. Sí, él sabía que simplemente que había una noche cuando el sol se ocultaba y que había luz cuando el sol volvía a salir, pero no podía establecer o no tenía establecido pues el horario que hoy tenemos. Es así como entonces ya en París, básicamente en este sitio que es el Salón de los Anillos, se firmó algo muy importante para la comunidad, para el mundo entero, que fue la Convención del Metro, que se firmó el 8 de mayo de 1875, y fue un tratado que puso
o le dio coherencia a un sistema de mediciones que se necesitaba y terminó como con ese caos que había en todo un sistema de mediciones empleados por muchos de diferentes maneras, con diferentes instrumentos, diferentes procedimientos, formas de medir, y este tratado lo que hace es ponerle al mundo entero unas unidades y un sistema internacional de unidades para que sirviera como de coherencia y de patrón para el mundo entero. Muchos países acogidos a él en ese entonces. Desde ahí ya entonces nace lo que es la Conferencia General de Pesas y Medidas, una Oficina Internacional de Pesas y Medidas y un Comité Internacional de Pesas y Medidas. Cada uno de ellos tiene unas funciones específicas, unos representantes y un cronograma para hacer sus respectivas reuniones. Entonces, en ese tratado de 1875, que fue el 20 de mayo, por eso hoy se habla de que el 20 de mayo es el Día Internacional de Metrología, como en memoria o en homenaje pues, a esa importante fecha donde se firmó este tratado. En 1960 entonces se crea la Conferencia General de Pesas y Medidas, y algo muy importante para el mundo entero es ese sistema internacional de unidades que, como lo dije anteriormente, termina con ese caos que se venía presentando en el sistema de mediciones. Es así como entonces este sistema internacional nos ofrece unas magnitudes básicas, unas magnitudes específicas y unas derivadas. Dentro de las unidades básicas entonces encontramos 7 unidades. Tenemos la longitud, el nombre de la unidad que se representa por el metro y un símbolo que tenemos que tener claridad sobre la utilización de estos símbolos. El sistema internacional permite o se escribe el nombre de la unidad completa teniendo en cuenta de que esta primera letra va siempre en minúscula, a excepción del grado Celsius, que se escribe siempre el símbolo con C mayúscula, y si se va a escribir la palabra Celsius completa, incluyendo la C mayúscula también. Las demás deben ir con el nombre de la unidad completo, pero teniendo en cuenta de que la primera letra también va en minúscula. Y la utilización del símbolo es bien importante, saber que para kilogramos es kg, y esa kg va en K minúscula y G minúscula. El segundo es el tiempo, la unidad de tiempo, el ampere. Esta sí va en mayúscula porque se le debe al señor Ampere el desarrollo de esta unidad. El Kelvin también va en mayúscula, pero cuando se va a escribir, vuelvo y repito, el nombre de la unidad completo, entonces se escribe con minúscula. La candela CD y el mol es la unidad que tiene tanto el nombre de la unidad como el símbolo igual. Hay que tener en cuenta siempre sobre el uso de estas unidades cada que vamos a hacer un escrito. Ningún valor puede aparecer solo. Siempre tendrá que ir expresado con alguna unidad de medida. No se pueden dejar valores cuando nos estamos refiriendo a mediciones sin ese apellido, sin saber de qué estamos hablando, porque una cosa es hablar de gramos, otra cosa es hablar de kilogramos, otra cosa es hablar de centígrados, otra cosa es hablar de grados Celsius, otra cosa es hablar de kilonewton o de newton, unidades de fuerza, por ejemplo. En los 5 continentes aparecen unos organismos importantes, representativos, que son los que rigen como la metrología en cada uno de esos continentes. Tenemos el Sistema Interamericano de Metrología, que es el sistema al cual nosotros pertenecemos, y ahorita lo vamos a ver en un mapa cómo está estructurado. Está el Euramed, que es la Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología. Está AFRIMED, que es el Sistema Métrico de Metrología Infra-África. Está el Programa de Metrología del Asia-Pacífico, y está el ICOMET, que es la Cooperación Eurasiática de Instituciones Metrológicas Nacionales. Aquí, en este esquema, entonces se ve representado cómo cada organismo está conformado por sus diferentes países. Aquí en toda esta parte encontramos todo lo que es el Sistema Interamericano de Metrología, y compone todo este continente. Y aquí ya se desglosan por organismos también, de acuerdo a cada uno de las partes del continente americano. Entonces encontramos el Noramed, que estaba representado por Estados Unidos, México y Canadá. Ahí en el mapa pues se muestran cuáles son los países que hacen parte. Está el CAMED, que es estos países de esta zona. Y está el Andimed, que es al cual nosotros pertenecemos, que es todo lo que vemos aquí en la parte de amarillo, conformados por países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Seguido está el Suramed y terminamos con el Camed, que son estos países que hay por acá. Bueno, esta es algo de la historia de la metrología. Espero que los conceptos aquí tratados hayan sido de total aprovechamiento para el desarrollo del curso de metrología. Muchas gracias.